Ajá. Bien. Bueno, formalmente buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver un tema que es retenciones y percepciones. Esta cuestión ustedes ya la han visto, o sea, conceptualmente, cuando vieron IVA el año pasado, y son facultades que tiene el organismo recaudador para asegurarse la recaudación, para asegurarse el ingreso del impuesto, para no dejar que la base imponible quede ahuecada, para que el contribuyente sujeto a la retención realmente se la pueda abonar, y para eso se crean, ¿sí?, agentes de recaudación, ¿sí?, llamados también agentes de retención o de percepción. Les voy a hacer, haciendo la comparación con el IVA, que es lo que ustedes ya vieron, ¿sí? La gran diferencia es que en el IVA, para ser agentes de retención o percepción, esos contribuyentes que actúan de esa manera son designados por la AFIP mediante una resolución general específica. Es decir, la AFIP cada tanto incluye contribuyentes que van a hacer el trabajo de ser agentes de retención o percepción, y también los excluye a otros. El punto es para no tener que controlar a tantos contribuyentes en esa función. Entonces, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a ciertos parámetros que maneja el organismo recaudador, incluye, o designa o elimina contribuyentes para hacer esa función. En el impuesto a las ganancias es distinto, ¿sí? En el impuesto a las ganancias es distinto. Funciona así para cuando son agentes de percepción. Primero, vamos a repasar. Ustedes saben que para ser agentes la percepción, ¿sí?, del impuesto, tanto sea de IVA como de impuesto a las ganancias o con cualquier tipo de impuesto, la percepción, ¿sí?, se realiza en el momento en que uno adquiere una mercadería, que adquiere un servicio, que contrata un servicio, y cuando uno está adquiriendo ese producto o ese servicio, en la misma factura, ¿sí?, donde el comprobante, el documento equivalente, ¿sí?, además del precio del producto, los impuestos que pueda tener, valor agregado, ingresos brutos, o impuestos internos, etcétera, etcétera, pueden, si el sujeto con quien nosotros estamos comercializando es un agente de percepción, va a venir también discriminado la percepción del impuesto a las ganancias. Pero para eso, los sujetos deben estar designados específicamente por el organismo recaudador, ¿sí? Mientras, ¿sí? Discúlpeme un segundo. Perdón. Para ser agente de retención en el impuesto a las ganancias, no es necesario que el contribuyente sea designado para esa función. Cualquier contribuyente, ¿sí?, que efectúe una operación, ¿sí?,
obviamente, cuando está pagando una mercadería o un servicio, ¿sí? Puede, ¿sí? Actuar como agente de retención. En realidad no es puede, sino debe actuar como agente de retención si se dan los requisitos y se dan las condiciones para que eso suceda. Es decir, no hay, esto es lo fundamental, ¿sí? y la gran diferencia con el impuesto al valor agregado o con el impuesto a los ingresos brutos, que también se da, es que acá no hay que estar designado por el organismo recaudador ni estar inscrito como agente de retención. Directamente, cuando el contribuyente está pagando un servicio o pagando una mercadería, o lo que fuera, o sea, un servicio o mercadería, ¿sí? Otra cosa no va a estar pagando, ¿cierto? Entonces, cuando esté haciendo un pago que supere, que el valor de lo que está pagando supere los mínimos establecidos en la resolución general 830, que es lo cual nos vamos a manejar, va a tener que actuar como agente de retención. Esa es la primera cuestión. Insisto, no hay designación específica para ser agente de retención del impuesto a las ganancias. Todos los contribuyentes, ¿sí?, sean o no contribuyentes del impuesto a las ganancias, van a tener que actuar como agente de retención cuando se den las condiciones para efectuar la retención. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, que la actividad esté alcanzada, ¿sí?, por el impuesto a las ganancias, y obviamente que con quien estamos efectuando la operación esté inscrito en el impuesto a las ganancias, o sea, pasible de estar inscrito en el impuesto a las ganancias, ¿sí?, y que supere los montos no sujetos a retención. Esto lo vamos a ver cuando veamos en detalle la resolución general 830. Entonces, siempre que hablamos de percepción, vamos a estar hablando de una operación de compra, ¿sí?, o una operación por una obtención de un servicio. Ahí vamos a tener una percepción. Mientras que cuando hablamos de retención es porque estamos haciendo un pago. Bueno, esto lo habrán visto, imagino, cuando vieron impuestos 1 en el IVA, ¿sí?, y también el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Las tres grandes diferencias para ser o no agente de retención en estos distintos tributos son que en el IVA tienen que estar designados por una resolución. En la parte de ingresos brutos debo superar un parámetro, que son el monto de ventas durante el ejercicio anterior, ¿sí? Y en el impuesto a las ganancias, siempre que supere, ¿sí?, que haga un pago que supere los montos mínimos sujetos a retención. ¿Sí? Cualquier contribuyente, vuelvo a repetir, va a deber actuar como agente de retención, inclusive aunque no esté inscrito en el impuesto o aunque sea un sujeto exento. Por ejemplo, el Estado, todo el Estado nacional, provincial y municipal, ¿sí?, que son sujetos, como sabemos, exentos del impuesto a las ganancias, el Estado, cuando haga un pago a un determinado prestador de un servicio o proveedor, va a tener que actuar como agente de retención de impuestos a las ganancias siempre que corresponda, ¿no es cierto? O sea, si el contribuyente se dan los parámetros para que esa operación esté sujeta al impuesto a la ganancia y que supere el mínimo no imponible o mínimo no sujeto a retención. De acuerdo a la actividad que nosotros estemos pagando, vamos a tener un mínimo no sujeto a retención y vamos a tener un porcentaje distinto. Eso está tabulado en la resolución general 830. Eso está totalmente tabulado, lo vamos a ir viendo cuando ahora en breve empecemos a ver el práctico y a desarrollar la resolución. Ahí Carlos te pregunta, Franco, monotributista también
Creo que lo No, contestaste, pero lo volvemos a... monotributista también, que si yo soy monotributista o si yo No, le porque estoy pagando a un monotributista. no, claro, porque vos dijiste recién como que todos son agentes de retención. El Estado, Sí, no importa si estaban exentos. sí. ¿Los monotributistas se hacen un pago también tienen que retener? También tendrían que retener si al sujeto que le están pagando, ¿sí? Supera los valores, ¿sí? de mínimo no sujeto a retención, y si la operación está incluida en las operaciones designadas por la 830. ¿Qué pasa? A ver, esto es el deber ser. Para saber quiénes son los sujetos obligados, hay un anexo, que es el anexo 4 de esta resolución 830, que ahí dice exactamente quiénes son los sujetos que están obligados a practicar la retención. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el anexo, en el inciso H, dice las personas físicas y sucesiones indivisas solo cuando realicen pagos como consecuencia de su actividad empresarial o de servicio. O sea, pueden ser agentes de retención. Ahora vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el sujeto que tiene que actuar como agente de retención no lo hace? Primero le cabería una multa, ¿sí? Por una infracción de la 11.683, ¿sí? Porque no está actuando como agente de retención. Pero digamos que eso no es grave, o sea, es una multa, como puede ser cualquier multa normada o plasmada en la 11.683. Acá lo grave es lo que dice el artículo 46, creo que es, ya se los voy a confirmar, de nuestra ley de impuesto a las ganancias. Antes era el 40, ¿sí? Antes era el 40, y ahora es el 43, ¿sí? El artículo 43 de la ley dice que cuando el contribuyente no haya dado cumplimiento a su obligación de retener el impuesto de conformidad con las normas vigentes, la Administración Federal, o sea, la AFIP, a los efectos del balance impositivo del contribuyente, podrá impugnar el gasto efectuado por él. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía que actuar como agente de retención y no lo hice, la AFIP, ante una inspección, ¿sí? me puede decir, ese gasto que usted realizó no es computable, se lo impugno del balance fiscal. Entonces, ¿cuál es la penalidad? Justamente esa, no dejarle computar como gasto lo que yo pagué por ese concepto. El que no me deje computar como gasto, ¿qué puede ser? Y puede ser que yo haya contratado un servicio, de un honorario, de un alquiler, ¿sí? O puede ser que haya comprado una mercadería o un bien. Bueno, si es un bien de uso, no me dejará computar la amortización. Pero si es una mercadería, podrá no dejarme computar el costo. Y si yo en todas las compras que hice durante el ejercicio no le hice retención a ningún proveedor cuando le efectué el pago, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Que todas las compras, supongamos, ¿no? Que todas las compras del ejercicio no efectué la retención cuando tendría que haberla efectuado. Si me impugnan el gasto, como dice el artículo 43, mi costo es cero. Mi costo va a ser cero. Y si mi costo es cero, toda la venta es utilidad. Entonces fíjense lo que puede pasar si nosotros no actuamos como agente de retención. Está bien que el artículo 43 me habla de un potencial, porque dice podrá, la AFIP podrá, pero la AFIP lo ha aplicado. Hay varios fallos, después Matías
lo va a comentar algunos que tenemos ahí en vista. Hay un fallo de Mar del Plata muy importante, ¿sí? Reciente, de un par de años, 3, 4 años atrás, pero muy importante en cuanto al problema para el contribuyente, porque justamente le impugnaron las compras, y al impugnarle las compras sucedió lo que le estoy comentando. En las ventas pasaron a ser toda su utilidad, porque no tenía costo. Entonces, cuidado. Ahora, ¿qué va a pasar si esto le sucede a un monotributista? Nada, no le va a pasar nada. Entonces, ahí Franco preguntaba, ¿esto también se aplica a los monotributistas? Sí, también se aplica a los monotributistas. ¿Qué le puede pasar al monotributista? Que le apliquen una multa nada más, porque el 43 no se lo pueden aplicar, porque el monotributista no trabaja con los gastos, paga un importe fijo, ¿sí? Y no tiene en cuenta, ¿sí? El resultado o las compras y las ventas, para determinar su impuesto. Su impuesto es fijo y está tarifado. Entonces, al monotributista lo que le puede pasar es que le aplique una multa, pero no esta penalidad del 43. Por eso, si vos me decís un monotributista, y más que eso no le va a suceder. Pero también se debe aplicar. Ahora, ¿cómo se salva esta cuestión? ¿Cómo se salva esta cuestión de esta penalidad, o cómo se podría salvar? ¿Sí? Hay fallos también que ha sucedido donde si el contribuyente que debía haber actuado como agente de retención no lo hizo, ¿sí? Va a tener que tomar la carga de la prueba de demostrar de que el impuesto fue pagado. O sea, que en sí no hubo un perjuicio fiscal por haber dejado de retener. ¿Cómo se va a demostrar esto? Bueno, tendré que ir a ver al proveedor al que no le hice la retención, y tendré que mostrar que el proveedor, esa factura que él me había hecho, fue declarada en su balance fiscal, ¿sí? Y que al declarar esa venta, para él una venta, para mí una compra, en su balance fiscal, pagó, ingresó el impuesto, determinó el impuesto y lo ingresó. Si eso yo lo puedo demostrar, digamos que voy a poder salvar la cuestión del artículo 43. Obviamente, no voy a salvar de la multa, ¿no? La multa me va a caer, ¿sí? Pero sí voy a poder recuperar, o sea, voy a poder impugnar la impugnación del gasto, vale la redundancia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Si no, pregunten, ¿eh? No sé qué hay ahí en el chat. Ah, ya está. Bien. Profe, ¿esta aclaración del 43 sale del decreto o de alguna normativa o es una interpretación? ¿Qué cosa? Esto del 43, de la impugnación del gasto, que se puede salvar si demostrás que, digamos, el proveedor, por ejemplo, ingresó. No, eso sale de la jurisprudencia, ¿sí? Y de una cuestión, digamos, de razonamiento de la 11683, de procedimiento, porque si se impugnase el gasto, o sea, impugnar el gasto, ¿sí? O sea, aplicar el 43, ¿qué es lo que implica? Que yo voy a pagar más impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero ese mayor impuesto a las ganancias se está pagando porque, en definitiva, en teoría, no lo estaría pagando, o no se sabe si mi proveedor lo pagó. Si yo no demuestro eso, si yo no hago ese procedimiento, habría para el Estado, para el fisco, un enriquecimiento sin causa, porque estoy pagando yo el impuesto y también lo está pagando el proveedor, o mi proveedor. Entonces, de esa manera, yo justifico que el impuesto fue pagado y que no hubo perjuicio fiscal. Pero es una cuestión procedimental, ¿se entiende? Es una cuestión de que yo lo tengo que ir a demostrar.
yo tengo la carga de la prueba de hacer todo ese procedimiento, que fue justamente lo que no pasó en uno de los fallos que después Matías le va a comentar. No se llegó a aprobar y entonces quedó firme la petición o la pretensión, mejor dicho, del fisco. La otra cuestión que después vamos a ver, que es una resolución anterior a la 830, es la resolución 739. Resolución 739, si no me equivoco, ¿de qué nos determina? Nos determina también una retención del impuesto a las ganancias, pero ¿para quién? Para los sujetos del exterior, para los no residentes. Entonces, básicamente, por lo que nosotros ya vimos hasta ahora, ¿sí? Es la resolución 739. Básicamente, por lo que nosotros vimos hasta ahora, acá está justamente la gran diferencia entre, acá, digamos, con esto confirmamos, ¿sí? la cuestión de cuál es la diferencia entre ser residente o ser no residente, frente al impuesto a las ganancias. Entonces, como siempre decimos, la gran diferencia es que en el cual ser residente, al ser considerado residente, nosotros el impuesto es un impuesto autodeterminado por el contribuyente en base a comprobantes reales, ¿sí? En base a situaciones reales. Y nosotros vamos a pagar el impuesto en función de esas situaciones reales. Mientras que si somos no residentes, ¿cómo vamos a ingresar el impuesto? Lo dijimos siempre desde el principio, o sea, desde que empezamos a estudiar esta cuestión de residente o no residente, lo vamos a ingresar vía una retención que es de carácter de pago único y definitivo. Entonces, las 739, ¿sí? Lo que determina es qué es lo que tienen que hacer los agentes de retención, ¿sí? Se le va a calcular una presunción de ganancia que está dicha en la ley, porque para cada actividad hay una ganancia presunta, y sobre esa ganancia presunta le vamos a aplicar el porcentaje de retención, que es de carácter de pago único y definitivo. Entonces, acá se ve o se materializa esa cuestión de por qué, o sea, cuál es la diferencia entre ser o no residente. Vuelvo a repetirlo, quizás por enésima vez, pero el ser residente me deja determinar el impuesto personalmente, o sea, es una autodeterminación. Y además es en base a comprobantes reales. Mientras que el ser no residente, la determinación del impuesto es presuntiva, por lo que está determinado en la ley, y la retención es de carácter de pago único y definitivo. Todos sabemos, pero vamos a repetir, qué tiene que ver o qué implica que la retención sea de carácter de pago único y definitivo. Es que es esa la retención y nada más. Esa retención al beneficiario del exterior no le va a generar saldo a favor, ¿sí? No le va a generar, y si no le genera saldo a favor, no le genera saldo de libre disponibilidad, mientras que al contribuyente que es residente, que autodetermina su impuesto vía una declaración jurada, ¿sí? Va a tomar esa retención, ¿sí? Junto con los pagos a cuenta y con los anticipos, y el saldo que surja a su favor de toda la declaración jurada, que va a ser único, donde ahí va a estar compuesto por anticipos, por retenciones, por percepciones, ¿sí? Todos, y por pagos a cuenta, todo ese monto de saldo a favor, que está integrado por cualquiera de estos conceptos, puede ser por uno o por todos los conceptos, ¿sí?
ese saldo de libre disponibilidad ese saldo a favor es de libre disponibilidad. Y ser de libre disponibilidad implica que yo puedo hacer lo que quiero con ese saldo. ¿Qué es hacer lo que quiero? Y puedo usarlo para pagar otro impuesto, puede ser IVA, puede ser bienes personales, puede ser un impuesto interno, ¿sí? Puede ser el mismo impuesto a las ganancias, cualquier impuesto puedo pagar. Y si no quiero pagar el impuesto, ¿sí? No lo quiero utilizar para pagar un impuesto, puedo pedir la devolución. Entonces esa es la gran diferencia en lo que uno tiene que tener conceptualmente bien definido, que es el saldo a favor de una declaración jurada autodeterminada, que es de libre disponibilidad. Entonces, ahí que preguntaban. Bien, eso, bueno, ahora ahí dice Matías, lo vamos a aplicar en el práctico. Acá lo que hay que tener en cuenta que esta resolución 830, ¿sí? Aplica en forma, o sea, el periodo sobre el que se trabaja es mensual. Nosotros vamos a analizar tanto los mínimos no sujetos a retención como los pagos y demás en forma mensual, ¿sí? Por cada mes lo vamos a tomar como un periodo. Y acá, algo que es fundamental, ustedes no les va a importar el monto de la factura, ya sea por un servicio o por una compra de mercadería, sino acá lo que importa es el pago. Yo puedo comprar 10 facturas en un mes, ¿sí? Y pagarlas en el transcurso de 10 meses, y a lo mejor no voy a tener que practicar retención, porque no supero el mínimo. Entonces, no importa la cantidad que compre, ¿sí? No importa la cantidad de bienes o de servicios que compre en el mes. Lo que importa es lo que yo pago en un mes. Eso es muy importante, porque después, a veces en un práctico o en la vida práctica, en la realidad, cuando están trabajando, dicen, tienen que hacer retención. Bueno, pero tengo 4 facturas del proveedor. Ok, pero ¿cuántas pagaste? El tema es que la retención se practica con el pago. Vamos a ver que hay excepciones, ¿sí? O sea, nosotros ahora cuando empecemos a ver el práctico, vamos a ir analizando cada cuestión del práctico, van a ver que tiene que ver con un artículo o con un capítulo de la Resolución General 830. O sea, van a ver que hay ejemplos que se adecúan a cada situación especial de la Resolución General. Así que no sé si me estoy olvidando de algo. Creo que no. Bueno, yo diría, comencemos a mirar el práctico y vamos mechando con artículos de... Hay casos muy especiales, ¿sí? Hay casos muy especiales, como es los honorarios de los directores y demás, pero son capítulos de cada... de toda la resolución en general. Así que si te parece, Matías, arranquemos con el práctico y lo vamos viendo en la propia resolución. Dale. Ahí ya lo puse en pantalla. Si alguno lo bajó a la mañana o ayer, hay unas pequeñas modificaciones que habían quedado desactualizados algunos artículos. Yo igual ahora se las vuelvo a marcar. La versión que está subida ahora es la definitiva. Pero si alguno lo bajó con anticipación, va a ver que hay algunas cositas. Yo se las voy a marcar dónde están. No se preocupen. Perdóname, Matías, no sé si quedó claro esto, si alguno tiene alguna pregunta antes de arrancar el práctico. La vemos, pero, o sea, pregunten lo que... Profe, sí. ¿el práctico que subiste recién al chat está corregido ya? Está corregido, sí. Listo. Sí, pueden trabajar con ese. Tiene algunas cosas en negrita o algunas cosas que marqué nomás, pero bueno, también les puede llegar a servir. Son algunas pequeñas aclaraciones nomás. Bien. Bueno, si no hay ninguna aclaración, arranca con el... Yo lo que les voy también a proveer ahí en el chat es el anexo, que lo deben tener en la separata, pero quien no está trabajando con la separata,
el anexo de la RG número 4525, ahí está subido, ¿sí? Donde está la tabla para cada tipo de operación que se está pagando, qué monto no sujeto a retención existe y qué alícuota asociada. Bien, es una tabla que tiene distintos tipos de actividades y ahí vamos a ir buscando cada uno de los ejemplos que tenemos acá. Bien. Ahí fíjense que para los no inscriptos, ¿sí? También tiene una retención especial, ¿sí? O sea, distinta para del que está inscripto. Ahora, cuidado, el no inscripto no es un monotributista, ¿eh? Cuidado con eso. El no inscripto es aquel sujeto que no está inscrito en nada. O sea, hoy un contribuyente o es monotributista, o está en el régimen general, es decir, inscrito en ganancia. Pero en alguna de las dos cosas tiene que estar. No puede no estar, no puede no ser monotributista o no estar inscrito en ganancia. En alguna de las dos cuestiones entra, salvo que tenga la exención del impuesto a las ganancias. Bueno, entonces será un sujeto incidido por el impuesto a las ganancias, pero que está exento. Pero tiene un certificado de exención. ¿Sí? No es que no figura. Si no figura, es que no está inscripto. Y si no está inscripto, le vamos a tener que retener una alícuota superior. Esto es muy importante. ¿eh? Y en general le aplican esta alícuota si hay una imposibilidad de obtener el certificado o la constancia de quit, ¿no? Claro. Porque tiene algún tilde o algún problema, una inconsistencia que tiene que ir a resolver a la FIP y no la ha resuelto todavía. El pagador, cuando va a sacar la constancia, no la puede obtener y por ende lo considera un no inscripto y le aplica la alícuota máxima. ¿Bien? Exactamente. Bueno, ahí está en pantalla esta tabla que yo les pasé ahí, que está también como anexo a la 830, que tiene las distintas actividades. Sí, hay algunas que son las más típicas, que son las que vamos a ver ahora. La compra de bienes de cambio, los alquileres, el pago de servicios profesionales, pago de honorarios, y hay algunos que son más extraños, que rara vez se van a utilizar, ¿verdad? Y ya en la última hoja, acá después de la tablita, tenemos los mínimos. El mínimo para inscriptos está en 240, o sea que si el importe a retener nos da menos de 240, no corresponde hacer la retención. Para no inscriptos, 1020. Para alquileres de inmuebles urbanos, 1020. No, perdón. 240 para inscriptos y no inscriptos. 1020 para alquiler de inmuebles urbanos y 240 para el resto de los conceptos sujetos a retención. Pues son montos totalmente irrisorios, ¿no? La verdad que no tiene mucho sentido. Y hay una tabla de alícuotas que aplican una escala, que también la tabla anterior nos va a decir cuándo tenemos que aplicar esa escala. Espérame que no puedo agarrar la barrita de acá. ¿Sí? El monto no sujeto a retención, que es la última de las columnas, no aplica para los no inscriptos. O sea que los no inscriptos no solo aplican una alícuota más alta, sino que no tienen un monto no sujeto a retención. Se los castiga de esas dos maneras. Bien, ahora lo vamos a ver específicamente con algún ejemplo. Bueno. Dice determinar en qué casos y por qué montos corresponde practicar retenciones en concepto de impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta que los beneficiarios residen en el país y se encuentran inscriptos en el impuesto a las ganancias, excepto el caso K, que lo aclara específicamente que no está inscripto. El resto son todos inscriptos. Son todos residentes en el país, y esto se alinea con el artículo 1 de la 830, que dice que esta retención se va a aplicar sobre beneficiarios del país. Los beneficiarios del exterior van a aplicar la 739, que es la otra resolución que vamos a ver. Que la vamos a ver a continuación con otro práctico. Entonces acá el pagador es la empresa Quick, que se dedica al almacenamiento y distribución de pescados y pollos, y realizó durante agosto de 2020 los pagos y acreditaciones en cuenta que se detallan más abajo. En todos los casos los importes indicados son sin incluir el correspondiente impuesto al valor agregado. Sí, ahí tiene, perdón. Tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estamos pagando una factura o haciendo un pago, lo que sea, le vamos a tener que detraer
todos los impuestos que puedan estar incluidos en el precio, en el total de la factura. Esto es el impuesto a valor agregado, impuestos internos si los hubiera, percepciones de ingresos brutos, ¿sí? O de cualquier otro tipo de impuesto. Todo lo que sea impuesto se detrae para hacer el cálculo de la retención. O sea, vamos a detraer esos importes de los tributos y a eso le vamos a restar el mínimo no sujeto a retención y sobre la diferencia o sobre el excedente le vamos a aplicar el porcentaje que nos diga la tabla. Bien, yo ahí les muestro, esto está especificado en el artículo 23 de la 830, donde determina la base de cálculo y que no incluye, como dijo recién Carlos, esa base de cálculo. Bien. Volvemos al práctico. Entonces vamos a ver el primero de los casos. Se compraron 800 kilos de pollo al señor José Cantero, acreditándose los fondos en cuenta de libre disponibilidad el 20 de agosto. Sin embargo, el proveedor pudo retirar el correspondiente cheque el 10 de septiembre por encontrarse vacacionándose, se me borró acá, perdón, por encontrarse vacacionando entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre, el importe de la factura sin IVA es de 250.000 pesos. Bien, entonces voy a pasar a la solución y ustedes releen el enunciado. Ahí la solución nos cita distintos artículos que están asociados a este ejercicio. Tenemos el monto puesto a disposición es de 250. Esta es una actividad del inciso F. Si bien el anexo, el inciso F, enajenación de bienes muebles y bienes de cambio. ¿Sí? El pollo que está comprando, los 800 kilos de pollo son bienes de cambio. Entonces va a aplicar un monto no sujeto a retención de 224.000 y por ser un inscripto le va a aplicar una alícuota al excedente del 2%. Ahí es importante recordar lo que dice el enunciado, que son todos montos sin IVA. Si no, lo que tendríamos que hacer es a los 250.000 pesos dividirlo por 1,105, porque esto es una actividad que está grabada al 10,5%, si no me equivoco, ¿sí? Y entonces sobre ese valor aplicarle o deducirle el mínimo no sujeto a retención y luego la retención. Y el artículo 10 nos dice que la retención se practicará respecto a los importes indicados en el artículo primero en el momento que se efectúe el pago, distribución, liquidación o reintegro del importe correspondiente al concepto sujeto a retención. Como este sujeto se iba de vacaciones, no importa porque el pago se realizó, se puso a disposición, se acreditó en cuenta. Bien, se produjo alguno de los supuestos del pago y por ende ese es el momento en el cual hay que efectuar la retención y no cuando la persona va a hacer uso de esos fondos que tiene en la cuenta o a retirar el pago si es que le dejaron para retirar un cheque, bien, o lo tiene que retirar por caja. Entonces, volviendo bueno, acá entonces aplicó el mínimo de 224, le aplica el 2%, le da un importe a retener de 520. Bien. Vamos con el segundo, el B. Se abonó al licenciado García la suma de 25.000 pesos en concepto de honorario por su trabajo tendiente a optimizar el funcionamiento de refrigeradores. Asimismo, y conjuntamente con dicho pago, se le abonaron 25.000 pesos por el alquiler de una cámara frigorífica de su propiedad. Entonces acá está haciendo dos operaciones. Una es la del inciso K y una es la del inciso B. La del inciso K tiene que ver con honorarios profesionales y el inciso B tiene que ver con alquiler de inmuebles, una cámara frigorífica de su propiedad. No sé si la cámara frigorífica podría ser un mueble también. Entiendo de que en este caso le cede el espacio con la cámara incluida, ¿no? Entonces, Es un inmueble, ¿no? claro, acá la solución lo plantea como un inmueble. Pero yo me quedé pensando en una cámara frigorífica que te la pueden alquilar también y traértela a tu propia fábrica. Sí. ¿Sí? Entonces, para el primero de los supuestos, honorarios profesionales, el inciso K, si ven la tabla, tiene un monto no sujeto a retención de 18.30 y tiene una alícuota según escala. Entonces, el excedente de 8.170 lo tengo que buscar en la escala
y dice que tengo que pagar 400 más el 9% del excedente de 8.000. Ahí hay una pregunta, me parece, ¿no, Carlos? No, si quieren el Word que subiste, podrán pasarme Eh, el Zoom. el Word, pues sí, para que lo tengo que cerrar yo, pues si no, no me lo deja mandar. Entonces. Y se lo paso, profe. Ahí Ahí está, le mandé, está, gracias, gracias. Ah, bueno. Acá estarán, ahí Y bien, ahí está. Espera que lo vuelvo a abrir. Bueno, entonces estábamos viendo las tablas. Ustedes vayan siguiéndolo, así no tengo que ir alternando entre las pantallas. Si ven alguna inconsistencia o les genera alguna duda a la tabla, lo vemos, porque hay veces que ciertos conceptos en la tabla dan lugar a una interpretación de decir, bueno, esto entra por honorario, entra por una alocación de servicio, una alocación de obra. Bueno, son conceptos que a veces algunos parecen similares y podemos llegar a discutirlos. Ahora, ¿qué están viendo ahí en la pantalla? ¿El práctico? La solución. La solución, perfecto. Bien. Lo que es la cámara frigorífica, entonces aplica el monto no sujeto a retención del inciso B y acá sí le aplica una alícuota directa del 6% y le practica otra retención. Entonces, esta operación está desglosada por tener dos conceptos distintos, aunque le haya hecho una sola factura. En el pago se identifican dos conceptos distintos, dos mínimos independientes y dos alícuotas distintas para generar dos retenciones. ¿Está claro? Bien, pasamos al caso C. El 4 de agosto se pagaron 240.000 pesos mediante entrega de un cheque de pago diferido con vencimiento el 4 de octubre a la firma El Bagre SRL, en concepto de anticipo por principio de ejecución de un contrato para la provisión de materiales de empaque para pescados congelados. Asimismo, el 16 de agosto se abonó el saldo de la operación por 15.200 mediante la entrega de un pagaré a 30 días. Entonces acá tenemos dos particularidades a observar. Una es el procedimiento a aplicar cuando tenemos más de un pago dentro del mismo mes calendario. Bien, esto está en el artículo 26 de la resolución. Y por otro, tenemos qué pasa cuando se entregan cheques de pago diferido o cheques comunes o pagaré. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces vamos a ver un poco lo que dice la resolución. Esto está en el artículo 13. Operaciones efectuadas mediante pagaré, letras de cambio, facturas de crédito y cheques de pago diferido. Cuando se utilicen estos instrumentos para cancelar el total o parcialmente los conceptos comprendidos, la retención procederá en el momento de la emisión o endoso del respectivo documento, con independencia del vencimiento del mismo. Asimismo, el importe por el cual el documento debe ser emitido o entregado estará determinado por la diferencia entre la suma atribuible a la operación que se trate y la que corresponda a la retención a practicar. Es decir, que si yo voy a pagar 500.000 pesos, voy a dar un cheque o voy a practicar la retención, por ejemplo, por 50.000 y voy a entregar un cheque por 450. Si el cheque va a ser por la diferencia. Yo voy a entregar el cheque por ese importe reducido y un certificado de retención por la diferencia hasta completar el pago total que quiero hacer. Adicionalmente, luego el artículo 32, más adelante, yo acá puse solo la parte relevante, dice que el ingreso de la retención se puede efectuar hasta 4 meses después de emitido el documento, porque claro, yo estoy emitiendo un cheque de pago diferido, capaz que al proveedor le digo, yo te voy a pagar a 4 meses, y parecería ser que la RG me dice, retenele al momento de hacer el cheque e ingresalo ahora. Pero si yo voy a pagar a 4 meses, eso es lo que yo combine con el proveedor. Entonces dice, bueno, está bien, mientras tanto el cheque no haya sido cobrado, vos no tenés que darte vuelta e ir a ingresar la retención. Si ya lo cobraron, quiere decir que el plazo de pago está cumplido, anda a pagarlo. Y te doy hasta 4 meses. Ya más de 4 meses la AFIP no financia este ingreso de la retención, y por más de que yo haya dado un cheque a un año, que es lo máximo que se puede dar un cheque de pago diferido, la retención la voy a tener que ingresar dentro del 4.º mes. ¿Está claro? Por otro lado, el artículo 26 dice qué pasa cuando tengo varios pagos durante el mes calendario. De realizarse en el curso de un mes
calendario a un mismo beneficiario varios pagos de igual concepto, el importe de la retención se determinará aplicando el siguiente procedimiento. Y ahí hay un procedimiento que en definitiva es muy sencillo. Dice, al pago primero le genero la retención. Cuando voy a pagar el segundo, lo sumo al pago primero, calculo nuevamente cuál sería la retención y le resto la retención que ya hice. Y la diferencia es la que me da a ingresar. ¿Sí? Lo que voy a aplicar es un solo mínimo. Para los dos pagos voy a aplicar un solo. ¿Sí? No, porque el mínimo es mensual, eso es lo que habíamos dicho hoy, ¿no es cierto? Claro. Los mínimos, todos estos mínimos no sujetos a retención son mensuales. Bien, entonces acá tenemos que le entrega el cheque por 2.40, o bueno, le va a hacer un pago por 2.40 en primera instancia, el monto no sujeto a retención para bienes de cambio era 2.24, el 2% quiere decir que le da un importe a retener de 3.20. En este caso le va a hacer un cheque por 239.680 pesos y un certificado de retención de 3.20. Bien, hay unas preguntas ahí, Carlos. Sí. No sé si las... A ver, dice, ¿sería lo mismo que sumar todos los pagos, calcular la retención una sola vez? Sí, pero lo que pasa es que en realidad yo la retención la tengo que hacer con cada pago. ¿Cómo sé que si yo le pago hoy, día 18, cómo sé que mañana, día 21, le voy a volver a pagar? ¿Y cuánto le voy a volver a pagar? Entonces hay que hacerlo puntualmente con cada pago. Además, la cuestión de esta, o sea, cuando yo hago la retención, ¿sí? O la percepción, lo que fuera, tengo que hacer quincenalmente el ingreso de los importes retenidos o percibidos. Es decir, entre el 1 y el día 15, entre las retenciones o percepciones efectuadas entre el 1 y el 15 de cada mes, las debo ingresar al fisco el día 22. Luego, las retenciones efectuadas entre el día 16 y el fin de mes, las voy a tener que ingresar hasta el día 7 u 8 del mes siguiente, ¿sí? Con una declaración jurada, donde voy a meter todo lo retenido o percibido en el mes y ingresaré el saldo. Entonces, yo no puedo hacer esto en forma mensual una sola vez al mes. Si yo entre el 1 y el 15 hice un pago, tengo que practicar la retención y hacer el cálculo. Si hice 2, lo mismo. Pero no puedo sumar porque no me dan los plazos para hacer el ingreso tampoco. No sé si me explico. Porque de hecho no me acuerdo quién hizo la pregunta. Sí, perfecto. Esto genera una tarea administrativa bastante ardua, ¿no? En una empresa que efectúa mucha cantidad de pagos, tiene que hacer todos los controles y ir adjuntando todas las retenciones, no es un trabajo menor. Claro, en la vida real, profe, eso de, por ejemplo, a un mismo proveedor, o sea, ¿cómo hace para hacerle 2 diferentes retenciones? Tiene que ir pago por pago revisando. Por eso, cada vez que pago, tengo que hacer este procedimiento. Y ahora más o menos, el monto del mínimo no sujeto a retención tiene alguna, si me permite, alguna coherencia, un poquito, porque al ritmo, o sea, ¿qué pasa? Este monto no sujeto a retención debería ir ajustándose por la inflación, pero hubo durante mucho tiempo, y no les hablo de historia, les hablo de hace unos 4 o 5 años atrás, ¿sí? Donde el monto mínimo no sujeto a retención para las compras de bienes era 12.000 pesos. 12.000 pesos. Entonces, cualquier compra que ustedes hiciesen, tenían que hacerle la retención, porque los 12.000 pesos eran nada. Bueno, si estos 224 no se actualizan, en breve, va a pasar lo mismo. Bueno, ahí hay una filmina. Acá estaba buscando la filmina de Marcela Fraboni, que está subida, claro, donde dice que, bueno, claro, en el 2000 eran $12.000. Después se quedó como peso mucho tiempo,
Y ahí sí quedó totalmente desfasado, y ahora igualmente está lejos de los $12.000 iniciales cuando se hizo la resolución. Sería, en el mejor de los casos, 1.200.000 hoy. Claro, bueno, son 4 veces más de lo que tenemos hoy. Claro. Como preguntaba Franco y decíamos recién, cualquier empresa seguramente los alcance, los tenga que hacer, en la práctica no los hacen, no se hacen porque es muy, muy difícil Nada, es imposible. administrativamente. Es muy difícil. No, pero cuidado, por más que sea imposible, hay que tener cuidado con el artículo 43, porque cualquier inspección, ¿sí? Y si el inspector no es amigo en el sentido, si me busca y me busca cosas, ¿sí? Seguramente va a encontrar, y lo del 43 no es menor, no es un tema menor, porque todo el trabajo que no nos tomamos para hacer las retenciones, nos lo vamos a tener que tomar para demostrar que el proveedor pagó el impuesto, para poder zafar de esa cuestión de impugnarme el gasto. Así que en la realidad no es un tema menor. Bien, pasamos al caso D. Se cancela la obligación existente con la señora Candela Frías por 68.000 pesos en concepto de invención sobre el proceso de congelamiento para exportaciones. A tales fines se escrituró a nombre de la señora Frías un inmueble de la sociedad ubicado en la zona portuaria de Mar del Plata. Bien, acá tenemos el caso de una imposibilidad de retener. Vamos a ver el artículo 36. En las operaciones de cambio o permuta, la retención se practicará únicamente cuando el precio se integre parcialmente mediante la suma de dinero y se calculará por el monto total de la operación. Si el importe a retener resultara superior a la suma de dinero abonada, corresponderá que el sujeto pasible de retención efectúe el respectivo depósito hasta la concurrencia de la precitada suma. Presentará una nota donde determinará el importe, etc. Bien, lo mismo cuando se utilice la dación en pago, es decir, solamente aplica este régimen de retención si hay una parte que se integra en dinero, una permuta que entrega un bien y aparte un poco de dinero. Si es 100% en bienes, como el caso del ejemplo, que se entrega un bien a cambio de un servicio o de una transferencia de una patente, y no hay dinero de por medio, hay una imposibilidad de retener, porque no hay dinero en juego. Entonces acá el artículo 36 dice que el propio beneficiario que recibe el bien a cambio de su servicio tiene que darse vuelta y autorretenerse e ingresar esa retención. El práctico nombra un dictamen, dice un dictamen del 2006, y dice que la doctrina dice que no existe la posibilidad técnica de efectuar esa retención, porque puede ser que quien recibe el inmueble no tenga realmente dinero líquido como para poder ir a pagar el impuesto. Bien, pero bueno, son opiniones encontradas y un poco de jurisprudencia al respecto. Ahora después vamos a ver otro ejemplo donde sí hay un poco de dinero y se puede hacer una retención aunque sea parcial. El caso E, locación de obra o servicios. Locación de obra o servicios. Se abonaron a la clínica del doctor Mauricio San Blas 157.000 pesos como pago global a la totalidad de profesionales involucrados. Doctores Blanco, Ríos y Pérez, en la atención de 2 operarios accidentados, y 70.000 pesos al laboratorio Santi S.A. por la atención de otro operario accidentado. Acá el artículo 5 de la resolución, para mí curiosamente, ¿no? Que arranque la resolución con esta aclaración, no sé, ahí los médicos han metido la cola y dice: quienes realicen pago en forma global de honorarios a varios profesionales, sanatorios, federaciones o colegios médicos no deberán actuar como agentes de retención. En este supuesto, las precitadas entidades serán responsables de practicar la retención al momento de pagar los honorarios a cada profesional. Lo cual es lógico. No sé por qué hacen la aclaración para los médicos y no por ahí otro tipo de honorarios globales que por ahí podría llegar a haber. Pero ahí habla de, dice, en forma global de honorarios a varios profesionales.
Pero ahí, Está cuando bien, vos hablas de no solo varios médicos. profesionales, Sí. no son solo los médicos. Bien, bien, tenés Porque razón. el consejo nuestro también actúa de la misma manera. Lo que pasa, la gran diferencia es que los médicos, por el sistema que tienen de cobrar los honorarios, que lo hacen vía el colegio o vía el círculo médico, lo que haya en cada distrito, ¿sí? Es que ellos van con todas las obras sociales, con todos los bonos de las obras sociales, ¿sí? Y las obras sociales actúan directamente con el colegio, con el colegio o la federación, lo que fuera, ¿cierto? Entonces, esas instituciones hacen de intermediarios entre el médico y la obra social. Pero eso se da solo en esas profesiones. El resto de las profesiones no sucede, ¿sí? Porque quien hace, a ver, lo más parecido a esto podrían ser los abogados, ¿sí? Cuando cobran en tribunales. Pero como los tribunales de la provincia, en todos los tribunales de la provincia donde hay pagos, interviene el Banco Provincia es el encargado de hacer la retención. Entonces, Perfecto. Sí, me llama la atención que aparezca tan pronto en la resolución y no como una excepción al final. bueno, Es yo como creo que quedó así porque el tema de esto sucede también, acá hay no solo en los médicos, hay otro tema, una casuística que se da, que es la siguiente. Cuando hay una sociedad de hecho, por ejemplo, o un condominio, ¿sí? Algo más fácil. O sea, una sociedad de hecho o un condominio, son las dos cuestiones más comunes. Una sociedad de hecho, cualquier negocio, ¿sí? Cualquier comercio, o un condominio porque son varios condominios que son propietarios de un inmueble y lo alquilan. Entonces, en esos casos, la retención, ¿sí? Va a un solo contribuyente, que es un quit 30, porque una sociedad de hecho tiene un quit 30. Entonces, esos contribuyentes, esos quit 30, no son contribuyentes del impuesto, sino cada uno de los socios. Entonces, pero cuando el cliente, ¿no?, le hace la retención a ese proveedor, que es una sociedad de hecho, se lo hace a ese quit. Entonces, ¿qué tiene que pasar luego? El administrador de ese quit 30, de esa sociedad de hecho, lo debe distribuir a cada uno de los socios en la proporción que tienen en la participación del capital. Eso es una cosa que todavía no está resuelta y que funciona de esa manera. ¿Está? Bien. Aclarado esto, entonces, bueno, teníamos el primer caso que se le pagaba globalmente a la clínica para que luego le pague a los médicos. En este caso no se va a efectuar la retención por esta aclaración del artículo 5. Y luego sí, al laboratorio se le paga 70.000 pesos por atención de un operario accidentado. Bueno, esto es un servicio del inciso I del anexo, que tiene un mínimo de 67.170, y sobre el excedente se abona se retiene un 2%, y en este caso el monto no supera el mínimo, ¿sí? Da una retención de 56 pesos, que es menor a 2.40, por ende no hay que hacer ninguna retención. Inciso F. Se presentó a cobrar el señor David Groll por un crédito de una factura cedida por Trapito S.A., quien realizara tareas de limpieza de oficinas y depósito durante agosto y octubre. Monto abonado, 83.200 pesos. Dicha factura contiene 1.080 pesos de reintegro de gastos ocasionados en la adquisición de materiales de limpieza efectuada por cuenta y orden de la empresa, según consta en documentación original con comprobantes respaldatorios. Entonces acá tenemos dos ítems de la resolución a tener en cuenta. Primero, que el reintegro de gastos no forma parte de la base de cálculo de la retención. Estos 1.080, que yo puedo demostrar que es un reintegro de gastos, no constituye una ganancia agravada y por ende tampoco va a estar sujeta a la retención. Y segundo punto importante a considerar es que cuando se cede una factura,
La retención se efectúa igualmente al emisor de la factura, a Trapito S.A. en este caso. Bien, luego entre Trapito y el cesionario van a tener que efectuarse las respectivas retenciones. Entonces, una vez detraído este monto no sujeto o que no conforma la base, se pone, se resta, se detrae el monto no sujeto a retención, que también es del artículo del inciso I, y se aplica el 2%, dando un monto de 299 pesos a retener. Sí, pero bueno, esas son las dos particularidades que están en los artículos que están acá anunciados y están en el archivo que yo les pasé. Profe, Caso G, sí. No entendí cómo es la operación. O sea, Trapito, ¿cuál sería cada uno? Me perdí. Trapito le cede la factura a un tercero, a David Grohl. Bien, le cede la factura, David Grohl le paga y se queda con el derecho a cobrar la factura, que seguramente debe tener un plazo de pago en el tiempo. Entonces, Trapito se hace del dinero hoy y David Grohl se queda una factura a cobrar a los 30 días, por ejemplo. Trapito sería una empresa de limpieza que nos limpiaba, le limpiaba a la sociedad. Claro, es la que prestó el servicio y lo facturó, y por ende tenía derecho al cobro de esa factura. Sí. La cede seguramente para hacerse del dinero más rápido a un tercero, bien, o la puede ser por alguna razón, por ahí para cancelar otra obligación. Claro. ¿Sí? Sí. Y cuando la cede, David Grohl tiene derecho a cobrarla y la viene a cobrar acá a nuestra empresa, que es Quick S.A. Bien, pero nosotros la retención se la tenemos. Claro, el artículo, ya te digo exactamente, de la sesión era el 14, nos aclara que nosotros tenemos que retenerle al cedente, o sea, al que tenía la factura y se la cedió a otro. Bien. Bien. Son casos particulares, es raro por ahí en la práctica encontrarse con esto. Bien. ¿Ahí están viendo la solución? Sí. Sí, sí. Bien, el G dice, se pagaron 10.000 pesos en concepto de fianza judicial para obtener la libertad del señor Alfredo Piratín, presidente de la empresa. Bien, esto no es una ganancia. Ya el artículo 1 decía que las retenciones iban a efectuar sobre conceptos grabados o dentro del ámbito de la ley de impuesto a la ganancia. Una fianza no es un concepto sobre el cual aplique la retención. El caso H se abonó al estudio Entonces, Marina. Perdóname, Sí, esto sí. es como si estuviésemos pagando, estuviéramos haciendo un contrato de alquiler y le estamos pagando, además del mes por adelantado, estamos pagando el depósito en garantía. Me lo irá cobrando, ¿no? Sí. ¿Se entiende? En este caso no se considera que como fondo puesto a disposición o algo de eso, porque le está dando plata a este señor. Bueno, eso está bien. Sí, está bien lo que vos decís, pero a eso tampoco le vamos a aplicar la resolución 830. Está bien, es correcto lo que vos estás diciendo. ¿Eso no Y lo eso convierte en una ganancia para él, no? habrá que analizarlo al cierre del ejercicio. Puede ser que cuando este señor recupere su libertad, lo devuelva. Entonces, si hay algún interés presunto, será por ese tiempo. ¿Sí? Claro. Bien, el caso H se abonó al estudio Marina, Vela y Asociados, 146.500 pesos. Sí, me Perdón. interrumpió alguien. Sí, porque justo sacaron el tema. En el caso de un pago a cuenta, que todavía no tenés la factura, ni tenés los bienes, nada, ¿se retiene igual? Eso es como si fuese un anticipo. Sí, ponele. Y bueno, justamente ahora viene un caso de los honorarios, ¿no? Matías. Sí, no, en este caso hay factura. Hay factura. No, pero Hay pregunta si no hay factura. por eso, pero después viene el caso de los directores. Ahí lo vamos a ver.
de los honorarios directores. Sí, el de los Sí, directores. igual es diferente, porque directores hay un artículo que dice Claro. cómo hacer en este caso. Sí, no, para mí, si no hay factura, igualmente vos lo que te considerás es el pago. Si el pago supera los mínimos. Está. No, yo porque la otra vez me pasó y no le retuvimos, por ejemplo, pero porque el sistema no largó la retención. Pero me generó esa duda y dije, bueno, cuando veamos el tema le voy a preguntar. No, en realidad lo que pasa es que vos tendrías que ese anticipo, ¿no? ¿Es cancelatorio? ¿Es fija precio? Esto tiene mucho que ver con el tema del IVA, ¿no? ¿Quién es Franco? ¿Estabas preguntando vos? Sí, sí. O Sí, sea, es que sí. igual para mí tampoco habría que retener, como que la resolución no dice que hay que retener en ese caso. Claro, pero la cuestión es, si yo estoy fijando el precio, ¿sí? Ese pago que Sí, estoy sí, haciendo, ese estábamos anticipo. cancelando la operación total directamente. ¿Cómo? O sea, ya sabíamos el total de la factura, todo, pero todavía no estaba cargada la factura. Bueno, yo Y creo que hay que practicar la retención, pero porque apunta a la cuestión del IVA. Si es pago, fija el precio, es lo mismo que si estuviese pagando una factura. Me va a generar derecho al crédito fiscal y eso también me va a generar hacer la retención. Porque es profe, como que pero en ese caso estarías aplicando analogía y está prohibida la analogía en el derecho tributario. no estoy aplicando analogía, yo estoy haciendo un pago a un proveedor. Sí, pero vos me decís que aplicarías retención por lo que dice la ley de IVA. Son dos leyes. No. Yo lo que estoy analizando respecto a la ley de IVA, si lo que estoy pagando, ¿sí? O sea, yo lo que estoy analizando es si yo estoy haciendo un crédito, estoy haciendo un préstamo, o si le estoy pagando una factura. Si yo fijo el precio, le estoy pagando una factura. Estoy concretando una operación. Ese es el análisis. No es que estoy No. haciendo analogía. Sí, sí, te entiendo. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, yo voy al IVA para ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Yo estoy comprando o le estoy dando un crédito? Le estoy haciendo un anticipo que es un crédito. Si me fija precio, estoy comprando. Entonces, no estoy haciéndole un préstamo. Estoy pagando una parte de la factura o del precio del producto que estoy comprando. ¿Se entiende? Sí. Está bien. Sí, aparte, si no, sería una buena manera de evitarse esta resolución, ¿no? Te pago minutos antes que me haga la factura y entonces quedaría fuera de todo este sistema Bueno, y este es que sí, régimen. tampoco la resolución no dice No nada. habla de facturas, no dice que tiene que estar hecha la factura, Claro. tiene que estar dentro de los conceptos. Bueno, Si yo la de estoy IVA haciendo sí una dice compra de factura. bienes, la de IVA pide la factura. Por eso, La yo de lo IVA que dice por el monto de la factura. Claro, acá dice el pago, Acá dice el pago, sí. acá habla pagos. ¿Sí? Pero bueno, me generó porque justo me pasó y yo digo, qué raro que no salió la retención. Y era por tenés que eso. hablar con el programador del sistema. Ah, el sistema anda para atrás. Para no perder la costumbre, ¿no? Para que se alinee con AFIP y todo lo demás. Bien. Universos. Sí. Bueno, entonces teníamos honorarios, para que me perdí, estábamos pagando honorarios a un estudio por 146.500. Bien, tenemos un mínimo no sujeto a retención para el inciso K y una alícuota en base a una escala. No tenía mucha más aclaración al respecto. El inciso I, se canceló la obligación existente con Delsa S.A. por la compra de mercaderías de 298.000 pesos, de los cuales se pagaron 1.000 en efectivo y el resto mediante la entrega de mercaderías. Entonces acá sí encontramos un nuevo ejemplo de una permuta y una imposibilidad de retener. Sobre el monto total de la operación, y eso decía el artículo 36, aplico la retención. Sobre los 298, le saco el monto no sujeto a retención, le aplico el 2% y me da un importe a retener de 1.498.
pero en la operación solamente intervienen 1.000 pesos en efectivo. Quiere decir que hay 498 pesos que no los puedo retener. Entonces retengo hasta 1.000 y los 498 queda la obligación de autorretenérselos el beneficiario. Bien. Caso J, se abonaron 60.000 pesos en concepto de 3 meses de alquiler de inmueble rural. Y acá aplica el artículo 25 y artículo 16, que hace una aclaración específica para el caso de alquileres de inmuebles rurales que se paguen conjuntamente. Artículo... Esto también es así porque es una práctica habitual. En los inmuebles rurales, normalmente se paga por adelantado, a lo mejor si alquila por un año, se paga por adelantado, o por trimestre o cuatrimestre adelantado, pero eso es algo habitual en ese tipo de comercios, de negocios. Bien, esto es, acá el último párrafo del 25, dice, a los fines previstos en el artículo 16, que el 16 nos manda el pago local, el global de... Quedaste mudo, Matías. Se cortó, profe. Se cortó, se cortó. Pues sí, dice, la conexión a internet es inestable. Bueno, ahí estoy bien. Entonces, el 16, que no, o el 25, en el último párrafo que remite al 16, pero el 16 nos remitía al 25, para este pago global de locaciones de inmuebles rurales, dice que la suma a retener se determina deduciendo como importe no sujeto a retención un mínimo por cada mes calendario o fracción pagado. Si yo voy a pagar todos los meses juntos, entonces puedo sumar los montos no sujetos a retención. Algo que se permite solamente para estos casos, no para el resto de los conceptos. Si yo agrupé facturas de otro concepto y las pago todas juntas, solamente me puedo tomar un monto no sujeto a retención. Pero para el caso de los inmuebles rurales y las locaciones, no, me puedo tomar un monto no sujeto a retención por cada mes que estoy pagando. ¿Por qué esto solo para los rurales? Un inmueble urbano, ¿no? ¿No se puede? Y parecería ser que es más habitual en los rurales que Claro, se pague... Es por lo que yo dije hace un ratito, lo habitual en los arrendamientos rurales es que se pague por trimestre. Es lo normal, o sea, lo más común es eso. Puede ser que yo pague un año adelantado. Cuando yo hago un arrendamiento por una campaña que dura 6 u 8 meses, normalmente se paga en dos tramos, ¿sí? Entonces, pero cuando pasa en un urbano... ¿Cómo? No, en urbano no se puede hacer esta podría analogía. pasar también, digo, se puede pagar Sí, un año adelantado, pero bueno, no, tomás un mínimo. No es lo habitual, no es lo que dicen las prácticas del mercado, digamos. Claro, sí, sí. Bien, entonces en este inmueble rural pagué 60.000, pero en 3 meses de alquiler. Entonces le resto 3 montos no sujetos a retención de 11.200 cada uno. Y al excedente le aplico la alícuota que, como es porcentual, es exactamente lo mismo. Vamos al caso K. El K es un inmueble que se alquila a un no inscripto. Era la aclaración del principio, que era el único no inscripto. Se abonan 3.500 pesos en concepto de alquiler de inmueble urbano a un no inscripto en ganancias ni en monotributo. Entonces, acá la diferencia es que no va a haber monto no sujeto a retención, sin importar el concepto. En este caso es un inciso B, pero sea cual sea el concepto, no hay un monto no sujeto a retención. La alícuota es mucho más grande, es un 28%. Y bueno, en este caso, como son 3.500 pesos, un monto irrisorio, le da 980, que está por debajo del mínimo para alquiler de inmuebles urbanos, que estaba en 1.020. Pero bueno, en la práctica va a ser difícil encontrarlos. Bien, y vamos al último, que es el caso de los honorarios de directores. Dice, la Asamblea asignó 140.000 pesos en concepto de honorario al director Dr. Casas. Durante el último ejercicio cerrado el 30/4 del 2020 se le habían anticipado por el mismo concepto 135.000 pesos. Esa es la modificación de este práctico que decía 85.000, la versión que por ahí descargaron al mediodía. Le adelantaron 135.000 pesos.
las sumas asignadas en concepto de honorarios no excedieron el límite determinado en el inciso J del artículo 87 de la ley del impuesto a la ganancia. Es decir, le asigna 140.000, pero él ya había recibido adelantos por 135. A medida que le pagaron estos adelantos no había retención, porque no era un concepto aún sujeto a las retenciones, no está dentro de la tabla y todavía no configuraba una ganancia, porque no se sabía cuántos eran los honorarios asignados. Ahora, cuando le asignan los 140.000, la retención máxima que se puede practicar es sobre la suma no adelantada, solamente sobre los 5.000 que me falta adelantarle. Entonces, en este caso, la retención debería ser de 12.384, pero solamente me quedan pagarle 5.000. Le voy a retener los 5.000 y le voy a decir al director que él se tiene que practicar la autorretención por la diferencia, por los 7.384. Sí, parecido al caso de las permutas. En este caso, cuando no es suficiente dinero de por medio, se tiene que autorretener el beneficiario. ¿Alguna consulta? Sí, yo una consulta. Nosotros como contadores en la práctica le tendríamos que decir a los clientes que antes de hacer un pago, si supera ciertos montos, nos avisen, porque por ahí pagan directamente cuando compran algo y le pagan el total. Ah, sí, obvio, eso se lo tenés que decir desde el primer día. Porque como yo te comentaba antes, ahora son 224.000 pesos, que es y no es, depende de la envergadura del negocio que estemos manejando, del cliente que estés manejando. Pero cuando eran 12.000 pesos, era una cosa de todos los días. Era una cosa que también, si el comercio era pequeño, no sé, alguien había comentado, es una tarea administrativa terrible. Pero bueno, lamentablemente a veces las cosas son así, la ley está normada con esas pautas, esos parámetros y tenemos que respetarla. Entonces, por supuesto, esto hay que advertirlo, porque, vuelvo a repetir, lo grave es que apliquen el 43. Bien, acá quedó resaltado el artículo 12, donde tiene los pormenores de los honorarios, cuando hay montos adelantados y qué pasa con los saldos. Bien, lo que vimos recién, pero más detallado por la resolución. Sí, y ahí como alguien preguntó, el problema de nosotros adelantarle los honorarios y no retenerle, después nos puede generar un problema en fondos puestos a disposición, ¿no? Por eso hay que manejarlo muy bien también, ¿no? ¿Sí? Fíjense acá que les da 15 días al director para ingresar la suma no retenida. Acá la autorretención la hace un poco más estricta o explicita que tiene 15 días hábiles administrativos para ingresar el equivalente a la suma no retenida. Bien. Bueno, si no hay más dudas, pasamos a al otro régimen de retención de la 739. A ver qué dice el chat. Nada. Yo, profe, tengo una consulta. Sí. El mínimo sobre el cual no se retiene, o sea, cuando el comprobante de retención da un importe que no hay que retener, ¿en dónde está en la ley? En el anexo de la 830 está. Acá, lo están viendo, abajo de la tabla del anexo, retención mínima. Ah, bien, ahí está, no lo había visto, Bien. gracias. ¿Sí? De nada, esto es una resolución anexa a la 830 que ahora tiene un número propio que es la 4525 y va cambiando a medida que actualizan estos montos, va teniendo un número de resolución nueva, pero siempre está modificando el anexo de la 830. ¿Sí? Página 202 nos dice Franco que lo encontrás en la separata. Bien. También, profe, puede ser que ese importe mínimo esté determinado en el artículo 29, o sea, justo coincide, no sé si se actualiza o algo, pero coincide. Sí, puede ser, sí. Sí, porque el anexo, en cierto modo, recaba información de los distintos artículos. Buenísimo, gracias. Una consulta, profe, ¿cómo es que puede llegar a integrarse este tema en un parcial, por ejemplo? Yo cuando determino el impuesto de ingresar, cuando le voy a restar las retenciones sufridas, por ejemplo, ¿vamos a tener que calcular nosotros la retención sufrida o cómo podría ser? Y podría ser, ¿eh? Es una buena idea. Sí, Le vamos a pasar a Daniel.
No, pero sí, pero no hay otra. No, puede ser que diga, no sé, se me ocurre en este momento, usted tiene que efectuar un pago a un proveedor de tantos pesos y te da la pauta de los mínimos, son los sujetos a retención y demás, y tenés que hacer el cálculo. Así podría ser. Lo Yo mismo he visto, no lo he visto en un práctico grande de los integrales, sí en alguno que había unos parciales que tenían hasta 8 ejercicios cortitos, y uno era de un pago de mercadería que se pagaba con cheques de pago diferido. Entonces te daba el monto total de la operación, la cantidad de cheques, la fecha de los cheques, y vos tenías que determinar de qué monto eran los cheques en base a la retención. Entonces, si la retención es de tanto, el cheque va a ser de la diferencia. Pero un ejercicio no integral, sino puntual de ese tema. Perfecto, muchas gracias. Ya. Ahí vuelvo a la filmina que había preparado Marcela Fraboni. Acá nos había quedado pendiente que habíamos hablado recién con Carlos. Acá, el fallo San Juan, que era el que le comentábamos, tiene contribuyente que no actuó como agente de retención en las compras que el fisco le impugnó, y el fisco le impugnó todas las compras del costo de ventas. Un ajuste relevante. Bien, ese es el caso que pueden buscar, el caso San Juan S.A., que es una empresa marplatense, ¿no, Carlos? Tienda Rosana. Tienda Rosana, que no existe más. Comercial. Después de este ajuste cerrado. Claro. Y el problema de ese fallo fue justamente que no aportaron la prueba. Si ellos hubiesen ido a buscar, o sea, ¿qué es aportar la prueba? Tendrían que haber ido al proveedor o a los proveedores que tendrían que haberle efectuado la retención, haberle pedido las facturas que estaban implicadas en esos pagos, y que estuviesen esas facturas incluidas en la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Si hubiesen hecho eso, hubiesen zafado, digamos, de esta impugnación del costo. Bien, vamos a pasar entonces a la otra resolución que nos habla de las retenciones a beneficiarios del exterior. ¿Se acuerdan de la ley? Exactamente. La RG 739 nos establece estas retenciones que tenemos que efectuar. Pero en definitiva, se basan en los artículos 102 a 104 de la ley, principalmente, donde nos dice que tenemos que efectuar esta retención de pago único y definitivo a los beneficiarios del exterior, y que la alícuota va a ser del 35% sobre la ganancia neta. Bien. Recuerden entonces, perdón, Matías, recuerden que la ley determina en esos artículos que nombró Matías cuál es el porcentaje de ganancia presunta. Recuerden lo que dijimos hace un ratito, que los contribuyentes no residentes, ¿sí?, tributan por una ganancia presunta, que está determinada en la ley. Entonces, el cálculo es muy simple. El 104 de la ley nos dice cuál es la presunción de ganancia. Entonces, dependiendo del tipo de operación, la ley va a decir, bueno, acá para mí, del importe pagado, tu ganancia neta es un 60%, un 80%, un 43%, va haciendo distintos supuestos, y en el último artículo dice, bueno, si no encuadra en ninguno de los anteriores, la presunción va a ser del 90%, la más alta. O sea, de cada 1.000 pesos que cobras, 900 son ganancia, y sobre eso le aplicas el 35%. ¿Sí? Son varios supuestos y actividades distintas que encuadran en distintos porcentajes. La 739 lo que nos dice también es que ¿cómo se le paga a un sujeto del exterior? Generalmente se le paga de manera bancaria y en dólares divisa, que son los dólares al tipo de cambio oficial que nos vende el banco por medio del mercado cambiario. Entonces, cuando uno va a hacer el pago al exterior, al proveedor, el banco nos va a hacer completar una declaración jurada y nos va a decir
dentro de cuál de estos supuestos se encuadra la operación, porque nosotros vamos a tener una factura nada más, y entonces el banco no sabe realmente cuál es la naturaleza del servicio. Entonces, con una declaración jurada nos va a decir, bueno, ¿en cuál de estos supuestos se encuadra? Y vos decimos, por ejemplo, encuadra en el del 80%, el banco va a decir, bueno, fenómeno. Si vos vas a encuadrar dentro del 80%, el 35% del 80% va a ser el importe a retener, yo te voy a girar afuera la diferencia de esa factura y el resto se lo voy a ingresar al fisco. El responsable va a ser el banco de ingresar ese impuesto. Nosotros vamos a tener que darle al banco toda la plata. Y el banco va a ser el agente de retención. Bien, y la 739 dice que el tipo de cambio, como son operaciones en moneda extranjera, el tipo de cambio va a ser el efectivamente negociado con el banco, que va a ser el tipo de cambio vendedor. Si no hubiese una negociación, capaz porque yo ya tenía los dólares previamente comprados, bien, o alguna otra particularidad del mercado de cambios, tomamos el del Banco Nación vendedor al día anterior, lo dice la 739 también. Pero en la mayoría de los casos va a haber una compra de divisa con pesos y ahí va a haber un cambio efectivamente pagado. Y hoy más que nunca. Más que nunca, claro. Porque es un dólar subsidiado. Claro. Bien. Y una última particularidad antes de ver el práctico es el grossing up. Bien. ¿Qué pasa? Puede ser que yo voy al banco a pagar una factura de 10.000 y el banco puede decir, bueno, yo te retengo 3.500, por ejemplo, o el monto que dé según la presunción, pero yo diga, no, yo quiero que al sujeto del exterior le llegue el 100%, porque él no entiende de los impuestos argentinos, yo arreglé con él de que él va a cobrar la factura completa, sin ninguna retención. Bueno, fenómeno. Acá hay un engrosamiento de la ganancia. ¿Por qué? Porque el sujeto de afuera, en definitiva, no es que está ganando los 100 o los 1.000 de la factura, o los 10.000, no me acuerdo del ejemplo que di, sino que está ganando eso más el impuesto que tenía que retenerle y no le retuve, si su ganancia fue más grande. Acá hay un ejemplo numérico. Le tengo que pagar $5.000. El artículo 104 me dice que la presunción es del 60, y bueno, acá la alícuota está mal, tendría que ser una alícuota del 35, porque es la que aplica para sujeto del exterior. Entonces, ¿cuál es la renta que obtuvo este beneficiario? Si él obtuvo 5.000, bien, eso es lo que efectivamente percibió, que era el 100% de la factura, él obtuvo una renta X que no sabemos, menos el impuesto por la presunción. Yo tengo que averiguar cuál es su renta, que evidentemente es más grande que los 5.000 que me facturó. Él ganó más. Al hacer el pase de términos en esta ecuación, nos da que su renta es de 6.097 pesos. Es decir, si él había facturado 5.000, realmente ganó 6.097. Y por ende la retención va a ser de 1.097. La retención la voy a efectuar sobre un monto más grande. En definitiva, el grossing up me dice la retención se hace sobre un importe mayor. Para que a él le queden los 5.000 limpios. Limpios. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo en el práctico. Esto del grossing up está en la 739. Yo acá se los puse. Al final, el artículo 2 de la 739 dice qué pasa cuando hay que acrecentar la ganancia cuando se hace cargo del impuesto. Y ya nos lo había dicho antes el artículo 227 del decreto, que es un artículo medio popurrí. Yo acá puse las partes, acá le había puesto unos puntos suspensivos que me quedaron mal. Primero hablaba de la deducción permitida de multas, de intereses resarcitorios, de intereses punitorios que no nos dejaba, etc. Y en el medio pone que sí podemos descontar o deducir este impuesto a cargo de un tercero, y este impuesto a cargo del tercero va a incrementar su ganancia. Este artículo 227 téngalo marcado porque trata varios temas que ya fuimos viendo en la cursada. Y no va a ser este acrecentamiento de la ganancia, no va a aplicarse para financiaciones del exterior destinadas a la industria, a la explotación extractiva y de producción primaria. Parece haber una especie de estímulo para esas financiaciones que fomentan la industria local,
dice, bueno, si alguien de afuera te da un préstamo, vos pagale el 100% y no ingreses una retención incremental o incrementada sobre la ganancia para favorecer la industria. Vamos a pasar al práctico entonces. Es lo que se llama un incentivo fiscal. Un incentivo fiscal a la financiación industrial desde el exterior. Entonces, tenemos el práctico, se está viendo ahí, ¿no? El práctico. Sí. Hay que determinar, tenemos 4 casos. Primer caso, se transfieren a Arthur Miller Company $15.000 en concepto de regalías por la cesión de una licencia de explotación de una patente de invención. El contrato cumplimenta los requisitos de la Ley de Transferencia Tecnológica según consta en el certificado emitido por el INTI. Entonces, primero, bueno, acá este está cambiado. La que van a bajar en la versión es el artículo 104. ¿Sí? Acá en esta versión me quedó sin cambiar, pero en el nuevo texto ordenado es el artículo 104 y el artículo 263 del decreto. Hagan esa corrección. En el segundo caso pasa lo mismo. En el tercero pasa lo mismo. Y adicionalmente cambia el inciso, que pasa a ser el inciso E. Y en el cuarto también pasa a ser 104, pero el inciso queda igual. ¿Sí? Esto por la adaptación del texto ordenado, que aparte agregó algunos incisos, algunos puntos que habían quedado por ahí agregados. Y entonces, el 104A nos hablaba de estas patentes. Vamos a ponerlo acá. 104A, tratándose de contratos que cumplimentan debidamente los requisitos de la 22.426 de transferencia de tecnología y sus modificaciones. Y acá tengo 2 presunciones, el 60% o el 80%. El 60% si se trata de un servicio que no fuese obtenible en el país, con lo cual tengo que demostrarlo eso. Entonces, bueno, ahí la presunción va a ser más baja. Y si no, para el resto de prestaciones derivadas de cesión de derecho, licencia o para la explotación de patentes, que no están contempladas en el punto 1, aplico esta presunción más gravosa del 80%. Acá el enunciado no está muy claro. Parecería ser que como el enunciado habla de una licencia, ¿no? Licencia para la explotación de una patente de invención, lo agrupa en el segundo. Acá va a ser diríamos, a demostración, la carga de la prueba la va a tener el interesado. Si va a querer aplicar la de 60, va a tener que reunir mayor cantidad de elementos para demostrar que cumple todos esos requisitos. ¿Sí? Acá sí, también lo que pasa, perdóname, que eso normalmente lo tenés, como creo que nos lo decía el práctico, que está en el INTI, o sea, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, está muy controlado eso, y está muy enganchado. Entonces, digamos que es fácil de probar y es fácil de demostrarte que estás en ese ítem, ¿no? Exacto, acá el 263 del decreto nos pide una registración en los contratos de transferencia de tecnología, con lo cual todo un trámite previo que me va a permitir encuadrarme en esta presunción del 60, y si no iré la del 80. Claro. ¿Sí? Y el banco solidariamente nos va a pedir la documentación, si no te va a decir yo voy por la del 80 o por la del 90. Si no logro encuadrarte acá, te pongo la del 90, si no, no te saco el pago al exterior. Entonces, volviendo al práctico, voy al banco, voy a querer pagar los $15.000, declaro que la presunción es del 80%, sobre eso le aplico un 35% y lo multiplico por el dólar vendedor que nos daba el enunciado al final, que era de 86,10. Siempre vendedor porque es banco vende, me vende los dólares. Quiere decir que la retención es de 361.620 pesos que van a entrar a las arcas de la AFIP, bien, y no le van a llegar en este caso al beneficiario del exterior. El segundo caso, se abonaron $8.000 a John Smith en concepto de arrendamiento de una granja ubicada en la provincia de Entre Ríos para la actividad de pollos parrilleros. Del contrato de locación surge que la empresa argentina se hace cargo del impuesto a las ganancias correspondiente al beneficiario del exterior. Y entonces acá aparece el caso del grossing up.
Yo tengo que pagar 8.000 y quiero que le lleguen los 8.000 dólares. Entonces, aplico acá esta ecuación, que no es más que un pasaje de términos, en base al ejemplo que habíamos visto antes. Bien, pero hace que la alícuota esté incrementada. Aplico el 35 sobre el 60. El 35 sobre el 60 me hubiese dado, saco la calculadora, el 21%, pero por este grossing up me da el 26,5823. ¿Sí? Es más, hay una tabla de relaciones donde ya se sabe para cada presunción cuál es la alícuota con grossing up incluido. ¿Sí? Cuando son habituales estos pagos, para cada presunción se calcula cuál es el grossing up. Eso entonces, con el Excel. Con un Excel automático, claro, sí. Va jugando con las presunciones y ya te va a dar el cálculo. Entonces se retienen 183.000 pesos y adicionalmente se giran 8.000 dólares al exterior. Bien. Acá entonces la presunción fue la del inciso F, que el inciso F nos hablaba no sé si era el F, perdón. Creo que es el G, profe. Este era el G, gracias. Muy atenta. Este era el G, yo había cambiado mal acá. Este era el G y este no cambiaba, cambié el que no iba. Este sigue siendo el... Ah, no, este es el E. Me parece que es el E, lo veo. El G, el 60% de las sumas pagadas en concepto de alquiler y arrendamiento de inmuebles ubicados en el país. Bien. Vamos a ver el tercer caso. Se abonan 5.000 dólares en concepto de honorarios al señor Peter Peterson por asesoramiento profesional. El señor Peterson, para cumplir sus funciones, permaneció en el país por un periodo de 3 meses. Bien, esto es uno de los casos específicamente detallados en el inciso E, donde hace una presunción del 70% de las sumas pagadas por sueldos honorarios y otras retribuciones a personas que actúen transitoriamente en el país como intelectuales, técnicos, profesionales, artistas, no comprendidos en el B, deportistas y otras actividades personales, cuando no permanezcan en el país por un periodo superior a 6 meses en el ejercicio o en el año fiscal. Entonces, en este caso, el señor Peterson estuvo 3 meses, le aplica esa presunción del 70% y hacemos el mismo cálculo que en el primer inciso. Profe, ¿y si hacemos la tuviera repetición más de 6 meses? Si tuviese más de 6 meses hay que ver si hay otro supuesto y si no va a ir a la del 90. Vamos. No sé si hay alguno más específico para un servicio profesional. Creo que no, ¿no? No, me parece que no. No, el C no. El D. No, para mí va por el I, que es 90%. Salvo que sea un pago, un servicio más específico, porque el C son intereses. No, y el B son derechos de autor. Así que no encuentro. Entonces iría por el I, probablemente. Iría por el I, sí. Buenísimo, gracias. De nada. Y el último caso, el 4, se giraron 10.000 dólares en concepto de intereses al Northern Union Bank por un crédito obtenido en el extranjero. Se pactó que la firma argentina se hace cargo del impuesto a las ganancias correspondiente al banco antes mencionado. El préstamo fue para la adquisición en el exterior de máquinas de alta tecnología. El monto de los intereses abonados son pactados en la operación. Entonces, el caso de intereses está en el inciso C del 104, donde hace una... presume o el 43% o el... creo que es el 100%. Sí, esto está bastante alineado con el tema de deducción de intereses que habían visto con subcapitalización. Subcapitalización, exactamente. ¿Sí?
Pero en definitiva, el 43%, que es la más liviana de las alícuotas, es cuando el tomador del crédito es una entidad de la 21526, o sea, una entidad financiera, o es una importación de bienes muebles amortizables, salvo automóviles, otorgada por los proveedores. O también cuando el acreedor sea una entidad bancaria o financiera radicada en jurisdicciones no consideradas de baja o nula tributación. Si sean alguno de todos esos supuestos, puedo aplicar el 43. Si no, tengo que aplicar el 100% de presunción sobre la ganancia. Por eso esos intereses no tienen límite en la deducción cuando veíamos los límites del artículo ahí de las deducciones de la tercera. Esta es la justificación de por qué esos intereses no tienen límite. ¿Por qué no tienen límite? Porque ya le retuvimos el 100%. ¿Está claro? Entonces, estos $10.000 que voy a pagar, le aplico la alícuota del 43, porque es un préstamo otorgado por una entidad financiera del exterior. Y acá estaba pensando recién que era discutible la aplicación del grossing up, porque si decimos que está aplicado hacia la industria, esta financiación capaz que podría entrar dentro de los supuestos del artículo del decreto, ¿no? Pero hay que ver si está metido en el INTI o si está registrado esa importación en eso del Instituto de Tecnología. Claro. O sea, habría que hacer esa aclaración. Sí, por eso el enunciado no nos dice demasiado, pero bueno, si cumple los requisitos para no hacer grossing up, el pagador podrá decir que no incrementen esa ganancia, y si no, el cálculo es el que está ahí en la solución. Bien. Profe, ahí la última aclaración. Perdón. No, dale. Sí, sí. Bueno, el artículo 104, inciso C, dice que es el 43% cuando el tomador del crédito sea una entidad regida por la ley 21.526. Cuando el tomador sea, acá el tomador no es pero otro. después dice o se trata de operaciones de o sea, se trata de financiación de importaciones, y ahí no importa quién es el tomador, no importa cuando dice o. Entonces yo, que no soy entidad de la 21.526, pero estoy importando bienes muebles amortizables, siempre que el acreedor sea una entidad bancaria o financiera en un país que no sea de baja o nula tributación. Claro, por eso me agarra la duda, porque es por la importación de ese bien mueble amortizable. Pensé que era porque consideramos que el tomador Claro. es... buenísimo. No, claro, porque es una maquinaria de alta tecnología lo que estoy pagando. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Con lo cual yo le hubiese aplicado lo que decía el 227, lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto al acrecentamiento de la ganancia, no se da aplicación para los intereses y financiaciones del exterior destinadas a la industria, las explotaciones extractivas y la de producción primaria. Yo me hubiese agarrado de ahí para no hacer el grossing up como hace la solución, pero bueno, es un tema de demostrarlo. Yo iba a preguntar ahí la última aclaración que hace el ejercicio. Claro, hay que dice, ver, perdóname, hay que ver sí. si esas maquinarias a qué estaban destinadas, porque la resolución te dice bienes de uso. Claro, por ahí la vendo, por ahí compro para venderla. También. Entonces un bien de cambio. Sí, el enunciado no lo dice. ¿Qué iban a preguntar recién? Sí, cuando dice al final, el monto de intereses abonados son los pactados en la operación. ¿Qué pasa si no fueran los pactados en la operación? Habría que ver la tasa como... No, pero no sé si... Me parece que no tiene nada que ver. No, yo creo que por ahí podría haber una presunción de que no es una operación entre partes independientes. Por eso digo la tasa. Habría que ver si es la tasa de mercado o no. Nada más. Listo, era para saber si hay que tener en cuenta eso. Sí, estaba leyendo acá no habla de intereses. Pero sí, yo creo que se podría presumir que está inflado el interés para justificar alguna erogación, y por ende iría por la presunción del 100%.
Bueno, acá estaríamos terminando entonces estas dos temáticas. ¿Tiene alguna consulta más? Bueno, si no hay más dudas, no sé, ¿te parece terminamos, Carlos? Sí, no sé qué, si alguno, a ver si te quedó algo en el tintero. ¿Cuánto van a hacer de ejercicio en el parcial? No tenemos ni idea. Ojalá supiésemos. Pregunten en clase, ¿hay clase de repaso mañana o no? Creo que sí, ¿eh? A ver. Yo tenía acá el cronograma. No, no hay. No, me nos dicen que no. ¿No? Ah, no hay. Hoy estamos a... El 26 hay clase de repaso, el otro sábado. Y quedan 3 clases nada más teóricas. ¿Por qué? Ah, Bueno, era el martes el martes se entregarán, calculo que las notas y se harán las consultas del parcial y ahí preguntan ya sobre el que viene. A ver si ya tiene alguna idea Daniel de cómo va a ser. Sí, pero eso tiene el sábado también. Sí, pero el martes está fijada clase de consulta del parcial, del bien. recuperatorio. Sí.